Hola, vamos a entrar con esta parte sobre definición de conceptos y vamos a tocar unos puntos que es importante profundizar, que vimos en la lección número 3. Y para iniciar vamos a hablar sobre lo que se conoce como la cuadriga medieval, que fue muy importante en la Edad Media, ya que pues llegó hasta un punto donde la Biblia se interpretaba de una forma de con cuatro sentidos. Y pues lo que produjo fue una gran cantidad de errores y tergiversaciones de la palabra. Recordemos que lo que estudiamos en la lección número 3, por mucho tiempo la palabra tenía un doble sentido, o hasta un triple sentido, y que produjo, ¿verdad?, un montón de errores a lo largo de la historia, cada vez acercándose a ser cada vez más fieles a la palabra. Muchas veces era literal más alegoría, literal más misticismo, literal más acomodación de la cultura, y llegamos hasta la Edad Media, en un tiempo que se produjo un oscurantismo, ya que las personas no conocían realmente lo que decía la Biblia. Entonces, la cuadriga medieval fue claramente definida como parte de la glosa ordinaria, como lo estudiamos en la lección número 3. La glosa ordinaria era uno de los comentarios más leídos en la Edad Media, de hecho se leía más que la propia Biblia. Y como leímos, pues en ese tiempo había que sumarle aparte las tradiciones, y algo que tenía basado era que las personas se les decía a los que tenían acceso a la Biblia que primero tenían que estudiar los comentarios, las tradiciones, las interpretaciones y después estudiar la Biblia. Y lo que pasaba es con eso es que las personas llegaban con un sesgo, llegaban con una preconcepción de muchas cosas y creían que eso era la iglesia y llegaban a la Biblia como a acomodar todo a la iglesia. Ese, ese sentido cuádruple se conoce primero como una parte de la historia, o lo que se conoce como literal, describe los eventos ocurridos, es decir, trata de entender la intención original de lo que el autor está escribiendo. También la alegoría, entiende una cosa a través de otra, es decir, trata de entender el sentido de un texto de la escritura a la luz de otro similar. Recordemos que la alegoría ha estado a lo largo de la interpretación bíblica hasta el día de hoy, y lo que ha traído la alegoría es errores por montones. La tropología se preocupa por la aplicación del texto, es decir, trata de buscar la aplicación moral del texto para una buena conducta. También lo vimos que tratan de buscar aplicaciones morales por todas partes de la Biblia, llevando a aplicar, a hacer cosas que aún más allá de lo que la propia Biblia dice. Y la analogía busca entender la verdad espiritual en relación a la divinidad enseñada en el texto, espiritualizan todos los versículos. Entonces, toda esta cuadriga medieval llevó a un desconocimiento de la palabra. Realmente en la Edad Media la gente no conocía a Dios. Las personas no conocían al Dios de la Biblia. Era lo que la iglesia les dijera y ya, pero había una perversión total y un montón de falsas enseñanzas. La historia de la exégesis de la Edad Media muestra claramente que la aplicación de la hermenéutica de la cuadriga tuvo un alejamiento cada vez mayor del sentido literal de las escrituras. Mejor dicho, utilizaban la Biblia para apoyar cualquier idea que la Iglesia católica tuviera, ya que en esa época siempre se decía que era la Iglesia la que daba las pautas para interpretar la Biblia, y eso era lo que los reformadores por años luchaban y decían, no es así, antes al revés, es la propia Biblia la que muestra las pautas por las cuales debe enseñar la Iglesia. La cuadriga los cuatro sentidos o etapas en la interpretación de hermenéutica, aunque ha tenido variaciones con el pasar del tiempo, los principios de la misma siguen vigentes, o sea, sigue vigente en lo que nosotros conocemos como la Iglesia Católica, pero todavía enseñan la cuadriga y los cuatro sentidos de interpretar la Biblia. Esto es bueno analizarlo con el fin que en muchas ocasiones nosotros podemos acercarnos a la Biblia con interpretaciones preconcebidas de las tradiciones que tenemos dentro de la línea evangélica, aún dentro de las denominaciones, aún dentro de ciertas interpretaciones, y llegamos con ciertos sesgos y con ciertas preconcepciones a leer la Biblia. Y ahí es donde es preocupante, y más en este tiempo donde se está alegorizando bastante la Biblia. Uno escucha a un predicador y uno se aterra, realmente hablan cualquier idea, cualquier cosa, cogen cualquier sentido, menos de lo que la Biblia dice, y es preocupante. Después, este es otro lema, lo hablamos con respecto cuando llegamos a la reforma, y era sola escritura, porque los reformadores empezaron a decir, es que solamente es la Biblia, no es la Biblia más la interpretación de la iglesia,
Decían solamente la Biblia. No es la Biblia más el magisterio, es solamente la Biblia. No es la Biblia más obras, es solamente lo que está en la Biblia. Empezaban a colocar la Biblia en su correcto sentido, rescataron las verdades apostólicas perdidas por años, empezaron a darle importancia a la Biblia como el libro que define todo lo que tiene que ver con la fe. La Biblia estaba por encima de las enseñanzas de la iglesia, la Biblia estaba por encima aún del Papa, la Biblia estaba por encima de cualquier líder, es la línea, es la Biblia la que define lo que debe enseñar la iglesia. Entonces ese lema de sola escritura es la base de esas 5 solas que se tuvieron por años y que también están en esta época y es necesario establecerlas, porque todo tiene que basar en la palabra. Es la única fuente como podemos conocer a Dios. No hay otra forma, es lo que Dios permitió revelar para que lográramos conocerlo y tenemos que estudiarla. Los reformadores hicieron énfasis en la necesidad de acudir al texto original, rompiendo así con la tradición católico-romana, porque las personas leían la Biblia, los que tenían acceso a ella, y la interpretaban de acuerdo a las tradiciones. Y lo que los reformadores empezaron a decir, hay que leer, hay que estudiarla en su lengua original para entender cuál era el mensaje correcto y cuál es el mensaje de Dios para ese momento y cuál es el mensaje que tiene para nosotros ahora. Además de escrutar el mensaje divino en su expresión lingüística original, los reformadores redescubrieron las pautas hermenéuticas que la misma escritura enseña. Es que no podemos buscar otro libro ni otra estrategia diferente para interpretar la palabra que lo que la propia palabra nos muestra. Cuando hay algo oscuro, hay algo difícil de entender en la propia Biblia, yo tengo que buscarlo en otra parte de la Biblia donde el mismo tema esté más claro. Yo no tengo que esperar una revelación adicional, un sentimiento adicional. La propia Biblia se interpreta a sí misma. Las pautas de la correcta interpretación de la Biblia es un libro, es el mensaje de Dios, vienen ellas mismas. Y es el mensaje que Dios permitió para que nosotros pudiéramos estudiarlo y comprenderlo. No vamos a entender muchas cosas de la Biblia aparte de la Biblia. Ni como hacen otras sectas que tienen un libro para explicar la Biblia, tampoco. Tales pautas quitaron el velo con el cual la tradición ocultó durante siglos la revelación de Dios para el hombre. Las personas no conocían a Dios en el tiempo de la Edad Media, no conocían la palabra, aunque Dios siempre ha guardado un remanente, que siempre ha protestado para que las verdades se mantengan. Estudiemos esto. Es necesario que en esta época también volvamos al principio de sola escritura. Preguntaban a un predicador actual que cuál era el error de la iglesia cristiana en este tiempo y es que no conocía a Dios. Estamos viviendo un tiempo muy parecido al de la Reforma. Las personas tienen un concepto de la vida cristiana, de lo que es la correcta devoción, basado en un montón de interpretaciones por años que no están en la Biblia. Hay muchas cosas que son antibíblicas y tenemos que volver y decirle a las personas que hay que volver a la Biblia, a la sola escritura. Dios está haciendo algo sorprendente, está levantando una pasión por volver a la Biblia y las personas están entendiendo que en este tiempo hay muchas cosas que no están correctas. Los reformadores creyeron firmemente en la inspiración orgánica de las escrituras y conjuntamente en su infalibilidad. Debemos de entender esto, el principio de la infalibilidad, la doctrina de la inspiración, esos 66 libros fue los que Dios inspiró, es el canon completo, ya está cerrado de Génesis a Apocalipsis, Dios permitió guardarlo y protegerlo, que lo que nosotros tenemos en este momento es el mensaje de Dios para que podamos conocerlo. Es inerrante, no tiene errores en sus textos originales. Es suficiente para la salvación del hombre. Es el mensaje y es todo el consejo. No debemos predicar por parte. Hoy en día lo que las sectas están haciendo es que predican solamente ciertos temas y ya. Y predican hacia cierta línea y ya. Debemos de predicar es todo el consejo. Por tanto, este fundamento los llevó a considerarla como la autoridad suprema en asuntos de fe y doctrina. Antes se debatían temas de fe para entender si era correcto o no. Hoy en día a la gente no le gusta debatir, ni les gusta que le coloquen en tela de juicio una doctrina. Eso no debería ser así. Si uno como líder espiritual enseña algo, debería entender a las personas y decirles que ustedes pueden consultar, ustedes pueden validar. Hoy en día a la gente no les gusta que les consulten o los debatan. Parece casi le mantienen diciendo a uno que porque juzgan, sabiendo que por años siempre se ha debatido la fe con el fin de entender si estamos en lo correcto o no, ya que la iglesia siempre debe estar reformándose. La iglesia ya no determinaba la enseñanza, sino que la palabra determinaba lo que la iglesia debía enseñar.
Y en este tiempo es igual. La iglesia está por encima de cualquier denominación, por encima de cualquier líder, por encima aún de cualquier pastor o hasta los que se llaman apóstoles. Está por encima. Y todos debemos de someternos a ella. Ninguno está por encima de la palabra. Otro concepto que se tuvo por bastante tiempo en la Reforma, y es este, y es escritura, escritura intérprete. La escritura es su propia intérprete. Como hablamos ahorita, la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia tiene textos tan sencillos que cualquier niño lo puede entender y textos tan profundos que hasta el más famoso teólogo se podría ahogar en él. Por tanto, al momento de interpretar la palabra, cuando hay algo muy oscuro, tenemos que ir a otra parte de la Biblia donde sea mucho más claro. Esto quiere decir que la escritura debe ser explicada por sí misma, puesto que habla por sí misma. Es la Biblia de Dios y Dios permitió que ahí estuviera todo el mensaje y ella misma se puede interpretar a sí misma. El procedimiento adecuado no consiste en ir a la Biblia para establecer una idea preconcebida, sino al contrario, se trata de ir a la escritura para hallar en ella la verdad, como hemos hablado con respecto a exégesis y eisegesis. Yo no puedo ir a la Biblia con ideas, con sesgos, sino que yo debo dejar que la Biblia me hable. Así me guste o no me guste, así me duela o no me duela, así me parezca algo que no debe ser o no debe ser, o no es para este tiempo o no es para este tiempo. Así debo yo leer la Biblia y dejar que ella me traiga el mensaje de Dios. Somos nosotros los instrumentos por medio de los cuales y a los cuales Dios en su palabra revelará sus verdades. Es el texto de Dios y necesitamos es encontrar las verdades. La palabra se debe tomar en serio y tenemos que tener cuidado y entendiendo que hoy en día hay muchas falsas enseñanzas. Antes las falsas enseñanzas estaban fuera de la iglesia, ahora están dentro de la iglesia. Hay un montón de falsas enseñanzas que está llenando la iglesia cristiana en este tiempo. Otro concepto era este que se conoce como el omnis intellectus ad expositio scripturae sic analogia fidei. Toda exposición y comprensión de la escritura está en conformidad con la analogía de la fe, dando a entender que si yo encuentro un versículo y me dice algo sobre la salvación que me parece a mí raro, yo no puedo crear una doctrina de un solo versículo, tengo que mirarlo dentro del contexto del capítulo, dentro del contexto del libro y dentro de la enseñanza de esa doctrina de toda la Biblia. Lo que debemos entender por analogía a la fe es la uniforme enseñanza de las escrituras, de modo que los pasajes difíciles y oscuros deben ser estudiados y entendidos a la luz de la enseñanza general que la Biblia presenta a lo largo de todas sus páginas. Yo no puedo crear doctrinas de un versículo o de una porción. Hay sectas que se han formado por pedacitos de la Biblia o por partes de la Biblia. Siempre una enseñanza, una doctrina que yo vea de un versículo, una porción, debe ser comparada con esa enseñanza a lo largo de toda la Biblia. Entender y debemos de entender que el tema central de la Biblia es Jesucristo. El tema central de la Biblia no es Israel. Debemos basar que el tema principal es Jesucristo y todas las enseñanzas está basado ahí, lo que se conoce como la teología bíblica. Y cada subtema tratado se relaciona de algún modo con ese gran tema que es nuestro Señor. El tema central es Jesucristo, él mismo lo dijo, la ley, los profetas hablan de él. De Génesis a Apocalipsis está Cristo predicado. Debemos fijarnos en su propósito central que consiste en revelar al ser humano el plan que Dios ha determinado para la salvación del pecador, lo que hemos hablado, ese análisis teológico bíblico que nos señale a Cristo, como Charles Spurgeon decía, cada versículo nos lleva a Cristo, toda la Biblia nos habla de la redención. Ese es el plan, ese es el propósito, debemos de entender esa enseñanza bíblica en toda la Biblia para tener una correcta interpretación. Y este era un tema que Lutero defendió por bastante tiempo, es el derecho al juicio privado. ¿Qué quiere decir el derecho al juicio privado? Que cada persona tiene la oportunidad de leer la Biblia por sí mismo, no obstante, no es un libre arbitrio, ni que cada persona puede sacar lo que quiera de la Biblia o sustentar cualquier idea de la Biblia, no, sino que antes debe estar sujeta a lo que la Biblia enseña y se debe tener debates con otras personas como han sucedido con las confesiones de fe. Por eso es que yo soy confesional con la confesión de fe bautista o la de Westminster, que fueron debates teológicos por años para ver si lo que se está enseñando era correcto o no, con un montón de ideas y herejías que por años. Por eso, si nosotros conocemos la historia, no vamos a volver a repetir. Este principio indica que cada individuo tiene el derecho de investigar e interpretar por sí mismo la escritura, lo mismo que la perspicuidad.
Hablamos, es sencillo, todas las personas lo pueden leer, si leen el periódico pueden leer la Biblia y sus temas centrales cualquiera los puede entender. Cada uno puede tener un juicio privado, no obstante, no es que pueda crear de ellos y estar libre para crear cualquier tipo de doctrina. Siempre es necesario tener presente que la iglesia está para proteger la sana doctrina. Los reformadores, si bien tuvieron la convicción de que Dios concedió a la iglesia el deber de preservar, interpretar y defender la palabra de Dios, ellos rechazaron la idea de que la exégesis eclesiástica es infalible e incuestionable. Y es así. Si se hace el trabajo serio, las personas van a estar de acuerdo con la historia. No podemos decir que a esta época que estamos ahora alguien va a encontrar algo nuevo que no se vio por años. Cuando alguien sale que hay algo nuevo que no se vio por años, preocupémonos porque son una secta. Por eso es que estamos muy apegados a la historia y estamos muy pegados a las doctrinas históricas, porque nadie puede decir que va a encontrar algo nuevo y que vio algo que no se ha visto durante la historia. No obstante, esta libertad no debe confundirse con la licencia de hacer lo que queramos. Somos libres de toda autoridad externa, pero no somos libres de las pautas que la misma palabra sugiere para su correcta interpretación. Los principios de interpretación bíblica que los reformadores emplearon continúan en vigencia en las iglesias que mantienen el genuino apego a la Biblia como suma autoridad. Y esos principios de interpretación son los que vamos a ver, con el fin que seamos fieles a la Biblia. Y ese es el mensaje, debemos ser fieles a la Biblia y no podemos estar interpretando la Biblia como queramos y utilizando para nuestros fines, porque si no seríamos irresponsables. Sin embargo, muchas sectas de la actualidad e incluso iglesias protestantes han vuelto a sobrevalorar las tradiciones y a caer en una completa ignorancia de las verdades bíblicas. Hay muchas interpretaciones y tradiciones que ni siquiera son bíblicas. Yo les he contado que me reúno con personas y me hablan más de tradiciones de denominaciones y de la cristiandad que de la propia Biblia. Hay muchas prácticas que se hacen que no son bíblicas, que llevan apenas como 50, 80 o 100 años. La iglesia en nuestros días descuida la palabra por servir a las mesas, pues lo social pareciera constituir la única esencia del Evangelio de Cristo, también lo vimos. Ya entonces las personas no quieren saber nada de la Biblia, sino que es el amor. Entonces dice que el amor, que la expresión del amor, que la expresión del servicio, y ahí también se puede encontrar un error. Entonces les quería compartir estas definiciones con el fin que podamos profundizar sobre el tema que estamos estudiando. Muchas gracias.